Cambiamos de tema. El casamiento. Witold Gombrowicz. Una puesta en escena de la cual ya anticipé algo. En esa puesta aparece incluso Tadeusz Kantor. ¿Sí? Aparece la clase muerta. Yo lo entrevisté a Tadeusz Kantor para el diario La Nación hace muchos años y fue un impacto conocer a Tadeusz Kantor. Y aquí hay algo también de Tadeusz Kantor. La obra es de alguien que vivió en la Argentina, vivió bastante tiempo. ¿Sabes quién es? Gombrowicz tiene una historia muy rica en Buenos Aires porque llegó en el año 1939 cuando Hitler invade Polonia. Claro, él pensaba volver a su país inmediatamente, pero ante la declaración de la Segunda Guerra Mundial, ante el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, decide quedarse en la Argentina y se queda 23 años. Y en esos 23 años produce una obra extraordinaria. Pensemos que el director Jorge Lavelli descubre y pone en escena Yvonne, princesa de Borgoña, una obra de Gombrowicz. Posteriormente deciden traducir el casamiento. ¿Cómo traducen el casamiento? Gombrowicz sabía polaco, obviamente, si era polaco, y los amigos no sabían una palabra de polaco, sabían castellano. Entonces Gombrowicz va contando su obra, la va contando con gestos, con ademanes, haciendo teatro, y los amigos la van traduciendo. Es impresionante. Y después escribe en la Argentina obras como Ferridurque, como Transatlántico. Esas obras las escribe aquí. Y forma un grupo donde daba clases de filosofía en la calle Venezuela. En la calle Venezuela está hay una placa en la puerta de su estudio, de donde él vivía, y allí desfilaba Jorge Di Paula Levín, por ejemplo, que es un escritor de Tandil que ya falleció, un gran escritor. Era una época de una enorme ebullición intelectual. Y los diarios de Gombrowicz son extraordinarios. Hace muy poco los acabó de reeditar una editorial argentina. Son extraordinarios porque uno se pregunta, ¿estos diarios son una novela? ¿Estos diarios son la existencia de Gombrowicz día tras día? ¿Estos diarios hablan de su amor, de sus amores, de sus aventuras, pero a la vez son reflexiones permanentes sobre la literatura de la época? Pensemos, por ejemplo, que Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares, Silvino Campo lo despreciaban a Gombrowicz, no lo entendían. Esto no significa que ellos hicieran mala literatura, no, todo lo contrario, ya sabemos quién es Borges, pero no les gustaba, no les interesaba, no creían en él. O sea que Gombrowicz se abre camino en un momento donde sus obras no tenían el lugar que merecieron cuando ya se va de la Argentina y es muy reconocido en Europa, obtiene premios importantísimos y es candidato al premio Nobel. Bueno, les cuento que este año no hay premio Nobel, no sé si sabían, este año no hay premio Nobel por el tema de los escándalos que ocasionaron ciertas cosas internas del premio Nobel. El placer de recibir a los dos protagonistas del casamiento de Gombrowicz. Laura Novoa, primero la dama, ¿cómo va? ¿Qué tal? Bien. Pese al corte, primero la dama. Primero la dama. Soy dama, igual. Y Luis Ziembrowski, ¿qué tal? Papel de Enrique, papel absolutamente protagónico. ¿Cómo vivís ese universo de Gombrowicz desde Enrique? Para mí es una obra que pasa en su cabeza, para mí, ¿no? Sí. Sí, es eso, una especie de sueño. Él está entre haber vivido la guerra o haberla soñado. Él está entre haber tenido un pasado o estar soñándolo de vuelta, y en algún momento se da vuelta a eso y se le pone adelante eso que había construido. Un poco Gombrowicz habla de esa forma que el personaje va a crear para luego quedar atrapado en esa forma. Y yo creo que además yo como actor quedé atrapado en la forma del director. Y entonces nos reímos de eso, pero él también entendió que yo estaba como atrapado en su propuesta estética, que se realiza en muy poco tiempo y casi sin conocimientos uno del otro. Entonces nos vamos conociendo a medida que va avanzando la obra, el ensayo. Y eso mismo también generó lenguaje expresivo, eso mismo también generó esas decisiones, la opinión mía sobre su dirección. Laura, ¿sos una princesa? Soy un poco de todo. Claro, Creo
Creo que María es un poco una creación como bastante clara, además del texto del director, ¿no? De Snaniaski. Creo que ve en María un poco, además de lo que propone Gombrowicz, toda su impronta de director. Por eso, bueno, el final que no vamos a spoilear, pero está. Y creo que María es como una especie de mamushka, es muchas mujeres a través de la historia en una sola. Primero empieza siendo como un bichito, un renacuajo, un bicho que no le podíamos como poner nombre. Después prostituta, mucama, violada, virgen, princesa, maltratada, golpeada. Para terminar casi en un símbolo femenino de mucho golpe. Ahora, ¿no? qué impresionante meterse en ese universo y construir o ver tu cuerpo como actriz afectada por todos esos personajes, ¿no? Porque es un personaje que vive todas esas cosas. Sí, además de alguna manera, como casi no tiene texto, María, lo tiene todo Luis. Que tuvo que estudiar, el desgaste físico y el desafío físico para mí es alucinante. A mí me entré como en un juego de bailarina, cantante, actriz, a poner como el cuerpo a disposición, que me pareció como muy interesante para mí. Luis, hay algo de shakespeariano también, de shakespeariano en clave de farsa tragicómica, el golpe de Estado, el lugar del padre, el desplazamiento del padre, la búsqueda del padre y a la vez el rechazo del padre. ¿Cómo lo ves vos? Y algo así también, lo veo con una influencia shakespeariana también desde lo hamletiano también, ¿no? Desde el ser o no ser, desde el soñar o no soñar esa realidad, vivir, morir, soñar, dice Hamlet, Calderón, y sí. está como lo tiene como ladero, como amigo y fundamental a Horacio. Entonces Enrique también lo tiene a Pepe como un personaje que hace el puente con lo humano. Sería como el único personaje humano. Los demás son inventos de un sueño, o de una confusión, o de algo que se le escapa, como en los sueños, que se vuelven pesadillas. Lo que tiene también es como un juego político la obra, y eso es muy atractivo de jugar. A mí siempre me interesó el costado político en el teatro, y leerlo en Shakespeare, eso también es un hecho, digamos, también en realidad. Y más un escritor polaco que escribe a través de lo que conoce de la monarquía, digamos, lo que puede conocer y burlarse incluso, o tratarlo farsescamente, a eso también que tiene que ver con algo muy propio de Europa, de lo europeo, y eso me parece que Gombrowicz lo explota en eso, porque es básicamente un teatro de ideas, y me parece que eso ahí es donde las ideas de Gombrowicz, en general, que mantuvo a lo largo de la obra, las condensa, las concentra en las pocas obras de teatro que escribió, y en esta es así, es más un territorio para que él exponer sus ideas y también un poco burlarse de nosotros, los teatristas. Vos acotabas algo al pasar, dijiste Calderón de la Barca, y es cierto, ¿no? Algo Sí, de tiene eso, algo de la vida de sueño, claro, algo de todo un poco. La vida de ¿no? sueño y los sueños son, ¿no? Pero también la pregunta también tiene que ver con el director, ¿no? A quien no conozco, por supuesto, digo, lo podía haber conocido. Él hace también otra cosa. Él de pronto incluye a Tadeusz Kantor. Ustedes obviamente participaron de esto. Hace otra cosa distinta. ¿Cómo es verlo desde adentro a ese universo que plantea el director? Mira, la verdad es que para mí es como súper interesante Michał Snaniaski como director, porque tiene algo visual y de no comprensión intelectual en un punto, o por lo menos no participarnos a nosotros. Yo me acuerdo que la primera reunión yo le dije, bueno, mirá, yo quiero saber cuál es la visión tuya de la obra, qué es lo que para estar a disposición de lo que dice él, porque a mí me gusta mucho el análisis de texto, qué sé yo, y él me dijo, a mí no.
A mí no me gusta nada de eso. Te van a entender como jugando un poco también, metiendo, como dice un poco Luis, metiendo al actor en la jaula que él decidió, digamos. Él tiene lo tiene muy estudiado, primero no solo por ser polaco, por haber trabajado muchísimo este texto, porque lo enseñó, lo dio, hizo varias veces la apuesta. Entonces creo que había algo de la inmediatez, de que siento que en 2 meses es muy complejo hacer una obra así, por eso cuando te decíamos, cuando viniste el estreno, venía ahora. Claro, el estreno fue. Porque, claro, porque ahora nosotros sentimos como actores que decimos, ahora sí, como que la tenemos, ¿no? Creo que él es un gran poetista, nos hace meternos en su mundo, y también de alguna manera tiene, especialmente quizás en mi personaje, como una lectura personal de la obra. De hecho, con Gombrowicz, con el personaje de María, él era muy machista también. Y lo pone, y Mijau lo pone tan en primer plano, digo eso, que la trae a una exposición de femicidio como muy grande, siento, ¿no? Creo que es que él se atreve a contar la obra, lo que cree él que quiso decir Gombrowicz, que es muy complejo, que quizás, como decía Luis, todos se debe estar riendo del intento de hacer esta obra, pero a la vez él, incluso a mí me lo hablaba mucho como polaco, sentía que había una melodía que quería tener, que era más allá de la comprensión intelectual, otra comprensión de un sentimiento de tristeza del ser humano, Sí, de lo está asqueroso. la guerra de encima. lo... Vos pensás que Sí, como y yo cómo no hemos aprendido nada de la guerra, y cómo todo, si el ser humano no recapacita sobre algunas cosas, se lo va comiendo lo mismo que él va criticando, y se va transformando en un monstruo peor del que criticaba, y en una forma peor a tomar que la misma que criticaba, ¿no? Es, creo que una gran crítica hacia lo humano, hacia lo social, pero más allá de lo social, hacia lo humano. Y me parece que un teatro, nosotros somos actores políticos en esto. Siento que el Teatro General San Martín, que estemos haciendo esta clase de obras tan difíciles de digerir para los actores, para los espectadores y para todos, es bárbaro, porque siento que ese es el espacio del claro, teatro. y además es un teatro que pueden teatro. utilizar todos los recursos que tiene la Martín Coronado. De Sí. hecho, no voy a contar mucho, pero desaparece todo, vuelve a aparecer. Hay textos escritos que yo los empecé a leer y leí un montón, lo que podía, ¿no? Leí un montón. Tienen compañeros actores tan buenos, bueno, todos, pero que me acuerdo de Carnaghi ahora, Claro. un actor que se mete con el público y habla con la persona. Sí, que Federico tiene. Lis, sí. Él directamente, el director lo coloca adentro y afuera del escenario, ¿no? Un poco también recordando esto que vos decís de Cantor y la clase muerta, de alguna manera Cantor queda arriba del escenario a partir del nazismo en Polonia, cuando se llevaban a toda la gente que estaba abajo, y entonces él decide subir al escenario, y entonces a partir de ahí modifica su estética, porque empieza a dirigir desde el escenario, y se quedó en el escenario, después no lo bajó nadie más, hasta que murió. No sabía que era por eso, que qué buen dato. Era que un traes. dato... Qué buen dato que traes. No tengo la fuente. No importa, pero es un buen dato. Tal vez esté mintiendo. No importa, igual No, vale. quedé atrapado Igual vale. en mi personaje. A veces me quedo Pero con igual mi personaje. vale que lo inventemos, es interesante. En el teatro uno no va a buscar un sentido, construye el sentido. Sí, eso está buenísimo, sí. Lo construye. Y sobre todo tomando un poco lo que decía Laura, se llega a lo inhumano del poder en la obra. Quiere ser inhumano por inhumano nada más, porque no comprende más, no quiere comprender más nada, quiere arrasar con todo. Y me parece que ese es el rebote político que en este momento estamos viviendo en el mundo y en este país en particular. Lo inhumano, lo cruel que ejecuta el poder con explicaciones absolutamente o inexplicables o infantiles hasta el extremo, hasta casi la debilidad mental.
Y eso me parece que se impone también como forma y a mí me hace ir a jugar algo de eso también. En el Teatro San Martín, ir a jugar eso, en ese espacio, el más grande de todos, donde hay que llenarlo de alguna manera y sobre todo pelearle a la maquinaria que el polaco levantó por todos lados. Hay que ir como a proyectar eso, esa idea de lo inhumano, esa idea de la crueldad por la crueldad misma. Eso habla la obra, de eso habla en este momento la obra y por eso tiene un rebote tan grande en los 25 espectadores que llevamos por noche y en mí, que yo tengo que decir todos los monólogos. No. Sala llena. No, sala va mucha llena algunos gente. días. Pero muchos va días, mucha sí. gente. No, va Sí, mucha sí. gente. No, pero vengan, no es que no se consigue entradas, vengan, por favor. Se consigue, vengan. muy bien. Vengan, peleala. Teatro San Martín. Porque Vamos, vamos. Gracias, Por favor. gracias por tanto teatro. Bueno. Pero Muchas muchas gracias por el espacio que le das al Luis. teatro. Muchísimas Vamos a gracias. dar cada vez más espacio. Qué bueno. Gracias, Creo Luis. que vale la pena Gracias. decir que sale 160 pesos Además, 2 veces por además. semana, los miércoles y jueves. Digo, me parece como importante porque es como para todo público de verdad. No tratamos de ser desde el Teatro San Martín una cosa digerible y comercial, sino al contrario, es un espacio de pensamiento que todos tenemos que, así como los hospitales, los colegios públicos y el teatro también, tenemos que todos defender y la manera de defenderla es yendo. Y viva el teatro. Y viva el teatro. Siempre viva el teatro. El lema de este Ojalá. programa es viva el teatro. Cantor decía muera el teatro, pero No, está viva el bien. teatro. Está bien. Y Ionesco, mira, Ionesco Bien. decía, el teatro está siempre en agonía, pero nunca muere. Muy bien, Eso decía eso me Ionesco. gustó.